Hola, el día de hoy vamos a trabajar con el tema perímetro y área de polígonos regulares. Pero primero entendamos qué es un polígono regular. Los polígonos regulares son todos aquellos que tienen sus lados y sus ángulos iguales y están inscritos dentro de una circunferencia. ¿Pero qué quiere decir esto? Es decir, tenemos nuestra circunferencia y dentro de él se encuentra una figura. En este caso, dibujaré un triángulo. Ese triángulo se encuentra dentro de la circunferencia y está tocando puntos de la misma circunferencia. Sus lados van a medir lo mismo, al igual que sus ángulos. A esto se refiere con polígonos regulares, que todos sus lados y sus ángulos miden lo mismo. Veamos otro ejemplo. Tenemos un cuadrado. Igual, nuestro cuadrado va a tener la misma medida de sus ángulos y sus lados. Para esto, pues debemos de tomar en cuenta la medida de la circunferencia y dividirla entre los lados que tiene nuestro polígono. En este caso tiene 4 lados y pues 4 ángulos, es decir, nuestra circunferencia mide 360 grados. Esos 360 grados los dividimos entre los 4 lados y es de la manera que vamos a calcular tanto la medida de sus lados y sus ángulos. Muy bien, pero ahora, ¿qué vamos a calcular? El perímetro y su área. Entendamos que perímetro es todo aquello. Voy a borrar nuestro círculo para que quede solo la figura. Entonces, entendamos que perímetro es todo aquello que rodea nuestra figura, es decir, la longitud o la medida de sus lados. Y área, entendemos por área nuestra superficie o todo lo que está dentro de nuestro polígono. Muy bien, para esto conocemos ya algunas fórmulas para calcular el área y el perímetro de alguna de nuestras figuras. Me basaré en el mismo ejemplo. Tenemos nuestro cuadrado. Lo volveré a hacer. Nuestro cuadrado. Muy bien, primero vamos a calcular el perímetro. Pero, ¿cuál es nuestra fórmula para calcular el perímetro de nuestro cuadrado? Bien sabemos que lo calculamos L más L más L más L, es decir, la suma de todos sus lados. Esta es una fórmula que podemos poner, que es L más L más L, o la podemos sintetizar, que sería perímetro es igual a N por L, es decir, N es el número de lados que tiene nuestro polígono y L es la medida. O sea, calculemos el perímetro de esta figura. Nuestro lado o el lado de nuestro cuadrado mide 10 centímetros. Muy bien, calculamos perímetro. Perímetro es igual a N. N, ¿cuántos lados tiene nuestro cuadrado? Tiene 4. 4 por L, la medida del lado que es 10. Entonces sería 4 por 10. Perímetro es igual a 40 centímetros. De esta forma calculamos el perímetro. Ahora el área. El área de este polígono lo representamos con la A. Área es igual a base por altura. Y continuamos. Área es igual a base. Nuestra base mide 10 centímetros por altura. ¿Cuánto va a medir nuestra altura? Bien sabemos que el cuadrado, todos sus lados son iguales. Entonces sería 10. Y nuestra área es igual a 10 por 10, son 100 centímetros cuadrados. ¿Vale? Y de esta manera calculamos el perímetro y el área de nuestro cuadrado. Pero, ¿qué pasa si tenemos un triángulo?
Igual, estamos hablando con polígonos regulares, es decir, nuestro triángulo es un triángulo equilátero. Y nuestro triángulo va a ser un triángulo equilátero que todos sus puntos tocan en una circunferencia y al mismo tiempo tanto ángulos como lados van a medir lo mismo. Igual, perímetro, tenemos nuestra fórmula. N por L, entonces perímetro es igual N, no puse medida. Nuestro lado va a medir 8 y nuestra altura le vamos a poner 7. La altura es del centro, no es el otro lado. Muy bien, continuamos. Perímetro es N por L. Entonces, N, número de lados. ¿Cuántos lados tiene nuestro triángulo? 3. L es la medida de nuestro lado y mide 8 centímetros. Entonces, perímetro es igual a 8 por 3, 24 centímetros. Ahora calculemos el área. Área es igual a base por altura sobre 2 o entre 2. ¿Qué hacemos primero? Área es igual a base. Nuestra base mide 8 y nuestra altura mide 7. 8 centímetros por 7 centímetros entre 2. Hacemos nuestras operaciones. Área es igual a 8 por 7, 54 centímetros cuadrados entre 2. Entonces, área es igual a 27 centímetros cuadrados. De esta manera obtenemos el área y el perímetro. Esto corresponde, nuestras fórmulas, tanto para cuadrilátero, que dijimos para el perímetro es N por L. Para calcular su área es base por altura. Lo que corresponde al triángulo, el perímetro lo calculamos con la misma fórmula, N por L. Y el área, base por altura sobre 2. Nos damos cuenta que para calcular el área de estos dos polígonos, que es un cuadrilátero y un triángulo, sus fórmulas son diferentes. Sin embargo, la del perímetro es la misma, pero ¿qué pasa si tenemos polígonos de más de 5 lados? Es decir, un polígono de 5, 6, 7, 8, 12 o hasta 20 lados. Veamos cuál es la fórmula para calcular el área y el perímetro de estas figuras. Si bien cuando tenemos un polígono con más de 4 lados, para calcular su área lo hacemos de diferente manera. En este caso tenemos un pentágono y un octágono. Para explicar cómo calculamos el área, primero vamos a calcular su perímetro. El perímetro, ya conocemos la fórmula que vamos a ocupar para cualquier polígono. Perímetro es igual a N por L. Cualquier polígono regular, que es el caso que estamos trabajando. Recordemos que el polígono regular, es decir, todos sus lados miden lo mismo, al igual que sus ángulos. Perímetro es igual a N por L. Sí, perímetro es igual al número de lados por la medida del lado. En este caso tenemos un pentágono, es decir, 5 lados. Entonces, 5 por su lado, en este caso nos mide 15, entonces 5 por 15 centímetros. Y el perímetro es igual a 75 centímetros. Ahora, para calcular el área de este polígono, tenemos una fórmula. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Pero, ¿qué es el apotema? El apotema es una perpendicular trazada del centro de nuestro polígono hacia uno de sus lados. Es decir, del centro es una línea que se traza a uno de sus lados, pero no se va a trazar a ningún vértice de la figura, sino al centro. Que quede más claro, es decir, nuestra figurita, o en este caso el pentágono,
lo vamos a dividir en pequeños triángulos, a trazar líneas del centro hacia los vértices y formamos pequeños triangulitos. En estos pequeños triangulitos, ahora pasamos en este de aquí abajo, el apotema va a ser la altura de este pequeño triángulo, ¿sí? Entonces, esta es nuestra apotema, la perpendicular trazada del centro de nuestro polígono hacia uno de sus lados. Igual se muestra en este otro polígono que es un octágono. El apotema está trazado del centro hacia uno de sus lados. El apotema no va a quedar en la esquina, sino a la mitad de uno de sus lados. Muy bien, entonces ya quedó un poquito claro cuál es el apotema. Entonces, igual, para calcular el área de estas figuras, no vamos a utilizar calcular el apotema. En estas figuras se nos va a estar dando la medida de nuestra apotema. Entonces, cada apotema pues va a tener su medida. Entonces, solamente vamos a saber acomodar estas medidas y saber calcular el área sin tener que calcular en el apotema. Área. Entonces dijimos que la fórmula para calcular el área de este polígono, que es un pentágono, es área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Muy bien, área es igual a perímetro. Ya calculamos el perímetro de nuestro pentágono y es 75 centímetros. Por apotema, como bien lo mencioné, aquí se nos está dando la medida de nuestra apotema y en el caso de este pentágono mide 12. Entonces sería 75 por 12 centímetros entre o sobre 2. Y calculamos. Área es igual a 75 por 12. Nos da 1275 centímetros cuadrados. Y nos falta dividirlo entre 2. Y ahora sí. Área es igual a 1275 centímetros cuadrados entre 2. Y nos da 637.5 centímetros cuadrados. De esta manera ya tenemos el perímetro y el área de nuestro pentágono. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos calcular el perímetro y el área de nuestro octágono? Veamos. Perímetro. Seguimos utilizando la misma fórmula. Perímetro es igual a n por L. Es decir, perímetro al número de lados, en este caso es un octágono, tiene 8 lados, por la medida de sus lados. Bien, este octágono, su lado mide 18 centímetros. Y la apotema va a medir 13.8. Muy bien. Entonces, perímetro es igual a 8 por 18. Y en total el perímetro es igual a 144 centímetros. Muy bien, ya tenemos el perímetro calculado. Ahora, ¿qué vamos a calcular? El área. Muy bien, para calcular el área de este octágono vamos a utilizar esta misma fórmula que utilizamos con el pentágono. Es decir, área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Muy bien. Área es igual a perímetro. El perímetro de nuestro octágono es 144 centímetros por nuestra apotema. Y nuestra apotema mide 13.8 por 13.8 entre 2. Muy bien, multiplicamos.
144 centímetros por 18.8 centímetros. Entonces, área es igual a 144 por 13.8 y nos da 1987.2 centímetros cuadrados. ¿Qué nos falta? Dividirlo entre 2. Entre 2. Y el área es igual a 993.6 centímetros cuadrados. De esta manera calculamos el área de nuestro octágono y el perímetro. Bien, pero con estos ejemplos se ha quedado claro que cómo calcular, el perímetro y el área. Nos damos cuenta que tanto en el pentágono como en el octágono utilizamos esta fórmula para calcular el área. Área es igual a perímetro por apotema entre 2. Entonces, cualquier polígono que tenga mayor número, que sus lados sea mayor a 4, es decir, ya entre el pentágono, el octágono, el hectágono, cualquier número de lados mayor a 4, para calcular el área es esta. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. De esta manera vamos a poder calcular el área de estos polígonos regulares. Pero, ¿qué pasa si en vez de medidas nos dan letras? Veamos este ejemplo para ver cómo calcular el área y el perímetro de un polígono regular si en vez de medidas nos dan letras. En este caso tenemos un hexágono y bien sabemos que para calcular el perímetro tenemos perímetro es igual a n por L. Entonces la medida del lado o de uno de sus lados va a ser L. ¿Vale? Cada lado mide L y el apotema va a medir, que es esta, va a medir P. ¿Vale? Ya no tenemos números, ahora tenemos letras, pero sí tenemos nuestras fórmulas que van a ser las mismas. Estas no van a cambiar. Perímetro es igual a n, número de lados, por la medida de los lados. Es decir, vamos a calcular el perímetro de esta figura. Perímetro es igual a n, número de lados. Dijimos que es un hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hexágono tiene 6 lados. Entonces, 6 por L. ¿Cuánto mide L? L mide L. Entonces, le ponemos L. ¿Y cuánto nos va a dar el perímetro? Perímetro es igual a 6L. Entonces, porque 6 por L nos va a dar 6L. ¿Sí? Entonces, así nos queda nuestro perímetro. El perímetro de un hexágono cuyo lado mida L va a ser 6L. ¿Vale? Ahora, vamos a ver cómo vamos a calcular el área de este polígono. Área. Recuerden, estamos utilizando la misma fórmula. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Perímetro por apotema sobre 2. ¿Vale? Área, ahora sí sustituimos nuestras letras. Área es igual a perímetro. ¿Cuánto mide perímetro? 6L. Igual lo dejamos 6L por A. El apotema. ¿Cuánto mide apotema? Mide P. P sobre 2. Entonces, el área de nuestro polígono es 6L por P sobre 2. Esta es nuestra área del polígono. No podemos seguir avanzando porque no podemos juntar, ahora sí por decirlo así, las L con la P porque no son iguales. Entonces quedaría de esta manera nuestra área. Área es igual a 6L por P sobre 2. Y este sería
nuestro perímetro, ¿sí? Esto es lo que pasa cuando en vez de números nos dan letras. Otro ejemplo, voy a seguirme basando en este hexágono. En este caso, ahora sí, nos van a dar la medida del lado. El lado va a medir 8. Pero nuestra apotema va a seguir midiendo P. Entonces vamos desde arriba. Perímetro. Es la misma fórmula. Es la misma fórmula para nuestro polígono. P es igual a N por L. Entonces P, hexágono 6 por 8 centímetros. Entonces nuestro perímetro es igual a 6 por 8, 48. 48 centímetros. Y ahora, ¿cómo calculamos el área? Tenemos nuestra fórmula. Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Cambiamos. Área es igual a... Ya tenemos perímetro. El perímetro es de 48 centímetros por apotema. ¿Cuánto mide apotema? Mide P. Nuestra apotema mide P sobre 2. Y de esta manera tenemos nuestra área, que nos quedaría de esta forma, 48 centímetros por P. ¿Por qué? Porque no podemos multiplicar los 48 centímetros por P. Entonces nos quedaría 48 centímetros por P entre 2 es el área de nuestro polígono. Este es el caso cuando no nos dan medidas y nos están poniendo letras en vez de medidas. Sí, espero y estos ejemplos te hayan servido para conocer cómo calcular el perímetro y el área de polígonos regulares.